Segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Dice de la siguiente manera. En un subtítulo, Eliseo hace flotar el hacha. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo a Nadab. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Quiero hablarles en esta hora un milagro extraño, o el Dios de los detalles. Y es algo tremendo porque podemos aprender muchas lecciones de esta historia. Empezando de que Dios se interesa por los detalles de nuestra vida, e incluso aquellos que a veces consideramos pequeños o triviales. A través del milagro de la cabeza del hacha que acabamos de mirar, podemos aprender que no importa cuán insignificante pueda parecer un problema, Dios, hermano, nuestro Dios, está dispuesto a intervenir para restaurarlo y darnos la paz que nosotros necesitamos. Debemos de entender eso. No importa cuán grande o pequeño parezca para nuestra vida eso que estamos viviendo. Lo que interesa, lo que importa en esta mañana, en este día, es que Dios, amén, no lo ve pequeño. Para Él también es importante. Amén. Aunque para nosotros es insignificante, para Dios es importante. Por eso hoy nos encontramos frente a un milagro que podría parecer pequeño y casi cómico a nuestros ojos: la cabeza de un hacha flotando en el río Jordán. Y al leer este pasaje es fácil sentir que hay algo casi trivial en esta intervención divina. Sin embargo, hermano, este milagro es una poderosa lección del carácter de Dios y de la disposición que nuestro Dios tiene al involucrarse en los detalles de nuestra vida. Por eso, sin importar cuán pequeños, amén, o aparentemente insignificantes sean o puedan ser, Dios está interesado en nuestros detalles o pequeñeces. Porque a veces tendemos a pensar que Dios solo está interesado en lo grande, en nuestras grandes luchas, en nuestros grandes sueños, en nuestras grandes preocupaciones, ¿cierto? Pero este milagro aparentemente simple nos recuerda que Dios es el Dios de los detalles. Él no es indiferente a lo pequeño, hermanos. De hecho, Él se interesa por todo lo que nos afecta, incluso en lo que a nosotros nos parece una pérdida de tiempo. Dios está interesado en eso. Yo no sé cuántos lo creen en este día. Amén. Ahí donde usted está, diga: gracias, Señor, porque también estás interesado en estas situaciones pequeñas según nosotros. O quizás yo pensé que usted no iba a perder su tiempo. No, Dios
está interesado en esa situación en este día. Quizás usted hoy dirá, ay, yo quería que el Señor me sanara, que el Señor hiciera un milagro. Pues lo va a hacer. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu familia, en tu economía. Dios quiere hacer un milagro en tu ministerio, en tu llamado. Dios lo quiere hacer. Lo que pasa es que hoy Dios también te está mostrando que no solamente es un Dios de lo sobrenatural, de lo grande, sino también que es un Dios de las cosas pequeñas. Amén. Y si nosotros comenzamos a mirar, quizás lógicamente, todas las cosas grandes han empezado por algo pequeño. Amén. Y Dios hoy quiere hacer un milagro en esos pequeños. Podemos mirar cuántas situaciones. Amén. Solamente algo pequeño, tenían 5 peces, 5 panes, y Dios lo multiplicó para multitudes. Solamente tenían un puñado de harina y un poco de aceite, y la harina y el aceite nunca escaseó o cesó. De algo pequeño Dios puede sacar algo grande. Amén. Por eso a través de este milagro de Eliseo, Dios nos enseña que Él es el Dios de los detalles, que no solo se interesa por los grandes eventos, no Señor, sino que también por las pequeñas dificultades, las vergüenzas cotidianas y lo que a veces consideramos irrelevante. Y eso es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para alguien que piensa que Dios no está interesado o que Dios le ha abandonado en estos detalles. No, Dios está presente. Por eso surgen 2 preguntas en esta hora. ¿En algún momento te has detenido a pensar si Dios se interesa por los pequeños detalles de tu vida? ¿Puede usted confiar en Él incluso con los problemas que parecen insignificantes hasta los ojos? ¿Será que la confianza sigue igual? Por eso, ya que he planteado estas 2 preguntas, hermano, quiero que exploremos un momento, por unos momentos, unos minutos, este milagro que revela el corazón de nuestro Dios, que está dispuesto a involucrarse en nuestras vidas de una manera profunda, de una manera personal, de una manera independiente de lo que otros puedan considerar importante. Él está interesado. Hoy de verdad siento la mano del Señor, siento su presencia, porque Dios es un Dios de detalle. Amén. Al levantarme, solamente con levantarme, con abrir los ojos, siempre lo he dicho, si nosotros pudiéramos apreciar los detalles de nuestro Dios, solamente el levantarse, el abrir los ojos el día de hoy. Muchos hoy no pudieron abrir los ojos. Muchos hoy no han podido tomar un bocado de oxígeno. Muchos no han podido, de pronto sí, se despertaron, abrieron sus ojos, pero no han podido levantarse por sí mismos de la cama donde pudieron descansar su cuerpo anoche. Y usted y yo estamos hoy aquí delante de su presencia y podemos hoy abrir nuestros labios, nos valemos por nosotros mismos, podemos quizás tomarnos un buen café. Amén. Gracias al Dios de los detalles. Aleluya. Por eso la disposición de Eliseo, de verdad que a mí me impacta esa humildad de Eliseo, de ese siervo, amén, de ese profeta que en ese momento estaba en la cúspide de ese llamado, de ese ministerio que Dios le había entregado. Y me fascina la accesibilidad que tiene este hombre de Dios. En el pasaje vemos que los hijos de los profetas le piden a Eliseo que los acompañe a cortar madera para construir un lugar donde vivir. Porque le dijeron que en el lugar donde ellos estaban era muy pequeño. Por eso dijeron, vamos y hagamos un lugar donde habitemos. Le piden a Eliseo que vayan, les acompañe a cortar la madera para construir ese lugar. Aunque Eliseo es un hombre reconocido, con una reputación profética sólida,
Él no duda en decir, yo iré. Amén. Y lo que me impacta en esta historia de este hecho, es la humildad y la disposición de Eliseo. Cierto pastor, en algún momento de mi vida, de ministerio, me daba ese consejo, me decía, hermano Ramón, la grandeza del hombre es su humildad. Y fue un hombre, y es un hombre que Dios lo ha usado, lo usa con un ministerio internacional. Estoy hablando del pastor Elías Limones y él en algún momento Dios me permitió cruzar mi vida con la de él. Y ese fue uno de los pocos consejos que me regaló de parte del Señor. Y por eso me impacta y cómo veo que este hombre, a pesar de ser el profeta en ese momento que estaba siendo usado por el Señor, amén, él no le importa dejar lo que tenga que hacer por ir a atender quizás algo que no tenía él que ir a hacer. Y eso es lo que me impacta, la humildad y la disposición de Eliseo. A pesar de ser el profeta más importante de su tiempo, él no consideró demasiado elevado para unirse, hermano, a un grupo de jóvenes en una tarea sencilla y casi insignificante. Nosotros, como seres humanos, tendemos a medir el valor de las tareas por su magnitud, ¿cierto? Si algo no me parece tener gran relevancia, lo dejamos de lado o ignoramos la oportunidad de involucrarnos. Pero Eliseo nos enseña que no hay tarea pequeña cuando se hace en obediencia a Dios. Amén. Cada momento, cada acción tiene importancia cuando estamos dispuestos a servir. Porque la grandeza de Eliseo no radica en su estatus, sino en su actitud de humildad y de servicio. Ajá. Imagínense ustedes ese líder famoso, el ejecutivo exitoso, que en lugar de delegar las tareas pequeñas, él mismo decide involucrarse personalmente en cada aspecto de su trabajo. Y hemos visto historias, testimonios de grandes hombres, de grandes empresarios, y usted comienza a mirar cómo pudieron llegar a la cúspide de ese éxito. Y usted comienza a mirar la vida la trayectoria, amén, empresarial, y comienzan desde algo pequeño en una empresa. Quizá fue el repartidor de la correspondencia, cosas pequeñas, fue el portero, y así fue conociendo la empresa hasta de pronto ser el dueño de esa empresa. He escuchado muchos testimonios de esa manera, o han llegado a lugares bien altos hablando laboralmente. Entonces, hermano, de las cosas pequeñas, Eliseo nos muestra que la grandeza no se mide por la distancia que mantenemos con los demás, sino por nuestra disposición para servir en lo cotidiano. Amén. Dios nos llama a estar dispuestos, no solo para las grandes demandas de la vida, sino también para las necesidades más pequeñas y cotidianas de quienes nos rodean. Y hay un ejemplo muy palpable, y está en la historia del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 10. Él menciona y dice, no desprecies el día de los pequeños comienzos. Amén. No desprecies el día de los pequeños comienzos. Iban a hacer una construcción y todo eso, y el Señor lanzó esa palabra. Por eso el milagro de la cabeza de hacha es un mensaje divino en lo pequeño. Es un milagro extraño, como decimos, pero que tiene un contexto bien profundo y nos da tantas enseñanzas a través de de este milagro. Es un mensaje divino, como le dije, en lo pequeño. Mira, el milagro en sí, la flotación
de la cabeza del hacha es un acto aparentemente insignificante. El hombre que perdió el hacha estaba preocupado porque era un objeto prestado. La pérdida no era solo material, era una cuestión de responsabilidad y de vergüenza. No se trataba solo de recuperar un hacha, sino de restaurar la dignidad del hombre. Para él ese hacha representaba más que un simple instrumento de trabajo, hermanos. Representaba una deuda con su prójimo. Y aquí Dios muestra que no hay preocupación demasiado pequeña para que Él intervenga. Muchos se reirán de este milagro. Pastor, pensé que iba usted a traer una palabra más poderosa, más grande. Sí, muchos quizás menosprecian esto o lo pueden menospreciar. Hoy en día, quizás pensando, Dios solo se ocupa de los grandes problemas como la curación de enfermedades graves o la restauración de familias enteras. Pero quiero decirle, Dios, nuestro Dios, en su infinita sabiduría y amor, también se preocupa de lo que nosotros consideramos trivial. Si nos importa, a Él también le importa. Amén. Si usted se preocupa, Él también por muy pequeño que a usted le parezca, por muy trivial, insignificante que a usted le parezca, si usted se preocupa, amén, o si a usted le importa, a Él también le va a importar. Es como cuando aquel niño pierde su juguete favorito, hermano. Si siente que y comienza él a sentir que todo se le va a derrumbar. A sus ojos, a esa pequeña pérdida, tiene un gran impacto emocional. Llora, grita, cuántas cosas no puede hacer. De manera similar, hermano, para Dios no hay pérdida demasiado pequeña o irrelevante para su intervención. Hoy Dios quiere intervenir en su vida. Hoy Dios quiere intervenir en esas pequeñeces según el mundo que usted está viviendo. Ay, y en cuántas veces no hemos escuchado esa expresión. Y usted está llorando por esa pequeñez. Se está ahogando en un vaso de agua. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pues ahí en ese vaso de agua, Dios también está interesado en ayudarte. ¿Ven? Dios está interesado en esos detalles pequeños. Si bien Dios puede hacer milagros grandes y poderosos, también se involucra en los momentos pequeños y delicados de nuestra vida, mostrándonos así que nada escapa de su amor y de su cuidado. El profeta Isaías en su capítulo 43, verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Así que nosotros vamos a pasar por las aguas, pero ¿sabe cuál es la promesa en esta mañana? Es que Dios asegura que cuando tú pases por esas aguas, Él va a estar contigo. Yo no sé cuántos se alegran en este día. Le dicen: gracias, Señor, porque aún sigues estando con nosotros, sigues estando conmigo. Gracias, Señor, porque a pesar de que esto era pequeño, pero me quitó el sueño, hoy tú me dices: yo estoy contigo. Amén. Dios se involucra en lo que nos angustia, la vergüenza, la ansiedad. Este hombre estaba angustiado porque temía la vergüenza. La vergüenza de no poder volver lo que le había tomado prestado a su prójimo. De enfrentar al dueño del hacha y admitir su pérdida. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos fallado por creer y de estimar estas cosas como pequeñas? Y hemos escuchado muchas veces, hermano, personas que a veces toman las cosas de pronto que no son suyas. Sí, fui a hacer, de pronto me pidieron el favor de pagar un recibo. Y bueno, sí, me quedé con 100 pesos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de que eso es malo, eso es robar? Que 100 pesos, que agarra 100 pesos. ¿Y qué diferencia el que agarra 1.000.000? No, pecado es pecado. A veces esas pequeñeces, hermano,
A veces esas pequeñeces nos hacen desviar del propósito del Señor. Y creemos que le restamos importancia. Y no es así. Este hombre estaba preocupado, estaba angustiado. Perdí algo que me prestaron. Yo me imagino, amén, en ese cuadro, ese momento, este hombre desesperado. Él gritó, él gritó al profeta, levantó su voz. Él levantó su voz y le dijo al profeta: Señor mío, Señor mío. Si usted mira, está en admiración. Señor mío, era prestada. Él estaba desesperado, estaba angustiado, porque sabía que tenía que enfrentar esa vergüenza de decir: me prestaste esto, qué pena, lo perdí. Él estaba angustiado, y usted lo puede corroborar en el verso 5 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Él levantó su voz y le dijo al profeta: Señor mío, era prestada. ¿Alguna vez, pregunto, has sentido esa vergüenza? Aquella sensación de que algo pequeño pero significativo te abruma y no sabes cómo enfrentarlo. Quizás es una promesa rota, una deuda no pagada, una palabra imprudente que no se puede retractar. Dios no ignora esas situaciones. Él está presente incluso en los momentos de nuestra vergüenza. El milagro de Eliseo es una prueba, hermano, de que Dios se preocupa por aliviar nuestra angustia, por ayudarnos a restaurar lo que se ha perdido, incluso en las áreas de nuestra vida que otros podrían considerar insignificantes. Mire, el hacha que cayó al agua representaba mucho más que una herramienta. Era la fuente de la ansiedad de este hombre. Y Dios no solo le devuelve el hacha, sino que también le quita la carga emocional que lleva consigo. Y eso es lo que Dios hoy quiere hablarnos, o nos está hablando a través de esta palabra, de este milagro extraño. Amén, de este detalle que Él tuvo hacia este hombre. Hermano, Dios está interesado. Cuántas cargas emocionales quizás no te levantaste con ella y parece que fuera una tontería para muchos. Ay, que me voy a preocupar por esto, pero te quitó el sueño. Ha llegado el insomnio a tu vida por esa pequeñez. Y lo que quiero expresar de parte del Señor es que Él está interesado en esa pequeñez, en eso que te está quitando el sueño. Dios quiere provocar en ti nuevamente esa paz. Aleluya, que sobrepasa todo entendimiento. Hoy Dios nos está hablando, nos está diciendo: yo estoy interesado en restaurar lo que se ha perdido. Amén, gloria al nombre de Jesús. Quizás esa deuda que no has podido pagar y la tienes ahí, no me deja dormir. Ahí el banco no me deja tranquilo, no me deja tranquila. ¿Cómo le hago? Bueno, Dios está interesado. Dios te va a dar sabiduría en este día. Ese es el milagro que Dios quiere hacer. Dios quiere darte sabiduría para que puedas buscar la manera y salir de esa situación. Amén. Que puedas enfrentar estas situaciones. Gloria al nombre de Jesús. Esas promesas rotas que de pronto, amén, te lo hicieron y no, Dios mío, mira, me prometió esto y mira cómo se está comportando, mira cómo lo está haciendo. Hermano, Dios está interesado en restaurar cada una de esas áreas de nuestras vidas. Por eso hay un misterio, amén, en la intervención divina en este punto, y es la forma como Dios obra. La forma en que Eliseo realiza el milagro es también algo curioso. Él corta un palo, lo lanza al agua y el hierro flota. No hay explicación lógica. Si usted comienza a mirar, no hay explicación lógica o algo científico que lo pueda explicar detrás de este acto. Por eso les digo, es un milagro extraño. Y esta es una lección importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está limitado a nuestras expectativas. Amén. O por nuestras comprensiones lógicas. A veces, la intervención divina no sigue un patrón, amén, que predecible. No.
La lógica humana podría decirnos que el hierro no puede flotar, pero Dios puede hacer que lo imposible suceda. Amén. Eliseo realiza el milagro de una manera que no tiene una explicación lógica, hermanos. Él corta un palo, lo lanza al agua y hace flotar el hierro. Y esto subraya un principio importante. ¿Sabe cuál es? Dios obra de maneras misteriosas. Gloria al Señor. A veces no entendemos por qué Dios elige obrar de una forma tan inusual. Sin embargo, debemos de entender que este acto nos recuerda que no podemos limitar a Dios con nuestra lógica. ¿Y sabe por qué muchos milagros no acontecen? Porque en nuestra lógica humana, Dios no va a obrar. Dios no lo va a hacer. Y hoy Dios quiere que te despojes de toda lógica humana y que le permitas, ¿ven? Le permitas obrar en esta situación. No sé cuál sea, pero Dios quiere obrar en esta mañana en tu vida. Amén. En esa situación. Amén. Exactamente. En eso. Gloria al Señor. No solamente en ese milagro físico. Dios quiere obrar en tus emociones, en tus pensamientos, en tu corazón. Este milagro, en su extrañeza, hermano, nos recuerda que la obra de Dios en nuestras vidas no siempre tiene que tener una justificación clara para nuestros ojos. El misterio, amén, de la intervención divina es un recordatorio de que debemos confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Y eso impide y opaca y debilita nuestra fe. Porque como usted no lo entiende, limita al Señor, al poder de Dios. No deje que Dios obre. Usted no tiene que entenderlo. Entonces, porque usted no lo entiende, no, Dios no va a obrar. No. Dios obra de manera misteriosa. Usted no tiene que entender cómo Dios lo va a hacer, porque ese es el problema muchas veces, el tema de que los milagros no suceden, o usted no recibe de parte del Señor. Es por eso, porque como usted no entiende cómo Dios va a obrar, y ese es el gran problema del ser humano. Queremos entender cómo Dios va a hacer las cosas. No, hágase a un lado. En este día Dios va a obrar, gloria al Señor. Solamente necesita que usted tenga fe en que Él lo va a hacer. Solamente necesita que usted retome la confianza en su soberanía. Dios es grande y poderoso, no se olvide. Gloria al nombre de Jesús. Dios lo va a hacer de una manera poderosa. Es como cuando en medio de esa tormenta que a veces estamos viviendo, Dios nos da una paz inexplicable que trasciende nuestra comprensión. Nos ayuda a ver que su soberanía no siempre sigue nuestras expectativas. Usted puede estar en medio de esa tormenta, en medio de ese caos, pero en medio de todo eso usted siente ese silbido apacible que habló al profeta. Aleluya. El profeta le costó también eso. Amén. A Elías le costó entenderlo. Él había hecho tantas cosas, había visto a Dios en lo sobrenatural, había visto al Señor, amén, en su magnificencia, pudiéramos decir, su grandeza. Había hecho descender fuego, amén. El Señor había respondido con poder, había hecho milagros, amén, poderosos. Venía de haber hecho llover. Elías venía, pero cuando el Señor, aleluya, se presentó con ese silbido apacible delante de él, él no lo podía entender, no lo podía comprender, que Dios entrara de esa manera a su vida. Y por eso muchas veces nosotros refrenamos o detenemos la mano poderosa de Dios. El milagro está retenido, no porque Dios no tenga poder, es porque usted quiere entender cómo Dios lo va a hacer. Qué gran problema lo de la humanidad, de tratar de entender a Dios. No, a Dios no se le entiende, muchas veces lo hemos escuchado. A Dios se le obedece, y en la obediencia es lo que vemos, la obediencia de este siervo Eliseo, de cómo fue. No le importó su posición, su estatus. Él fue, porque cuando queremos servirle al Señor, nos conducimos en obediencia.
obediencia. Cuando queremos ver el milagro de Dios, nos conducimos en obediencia. Bendito sea el Señor. En obediencia, Pedro, amén, caminó sobre las aguas. En obediencia, aleluya. En obediencia vinieron y tuvieron una pesca tan grande como nunca antes la habían tenido. En obediencia. Solamente necesitas creer que Dios está interesado en esas cosas pequeñas que te están robando tu paz, que te están robando tu descanso, tu sueño. Aleluya. Gloria al Señor. La forma en que Dios actúa no siempre es la que nosotros esperamos, hermano, pero su soberanía, escuche bien esto, es perfecta y sus caminos son más altos que nuestros caminos, porque Isaías, profeta, en su capítulo 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Aleluya. Ahora la pregunta es: ¿por qué Eliseo y no el hombre mismo? Y no los hombres mismos, perdón. ¿Por qué Eliseo? ¿Por qué Eliseo? Y hay una última pregunta en esta hora que surge en este pasaje, y es: ¿por qué Eliseo tuvo que hacer el milagro en lugar de que el hombre lo hiciera él mismo? Los hijos de los profetas estaban allí para aprender de Eliseo. Sin embargo, no fue suficiente que mirara a Eliseo, sino que también necesitaban aprender de él. Y esto nos enseña una lección sobre la unción divina, hermano. Dios levanta a hombres y mujeres con una unción especial para llevar a cabo su voluntad. El hombre no podría haber realizado este milagro por su cuenta, no, Señor, porque la unción de Eliseo era única. Dios en su sabiduría eligió usar a Eliseo para enseñar a los profetas que, aunque ellos también estaban llamados a ser instrumentos de Dios, no eran Eliseos. La unción no se transmite solo por la cercanía física, sino por la soberanía de Dios. La unción divina no es algo que se pueda transferir simplemente por la cercanía. Necesitamos reconocer la autoridad y el llamado de los siervos de Dios, quienes son los llamados a llevar a cabo ciertos propósitos en su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, usted tiene que entenderlo en esta hora. Este milagro de la cabeza del hacha flotando en el río nos muestra que Dios se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más grande hasta lo más pequeño. En nuestra vida cotidiana no hay problema que sea demasiado trivial para Dios. Él está dispuesto a intervenir en nuestras angustias, a restaurar lo que hemos perdido y hacernos ver que, aunque no comprendamos todo, Él está obrando de manera misteriosa para nuestro bien. Recordamos las palabras de aquel apóstol que dice: es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos que conforme a su propósito han sido llamados. Mi querido hermano, hermana, amigo, en este día, ¿qué detalle de tu vida sientes que es insignificante para Dios? ¿Qué hacha has perdido y sientes que es demasiado pequeño para llevarlo a Él? Por eso hoy quiero animarte en el nombre de Jesús a llevar esas preocupaciones, esas cargas, e incluso las más pequeñas, ante el Señor. Él está interesado por ellas. Y si te permite ver el milagro, recuerda que Dios, amén, se honra en restaurar lo que hemos perdido. Y que a través de Él lo imposible pueda hacerse posible. Por eso en esta mañana, Dios nos está invitando a confiar en Él. No solo en los momentos grandes y visibles, no, sino también en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Mire, si Dios puede hacer flotar una cabeza de hacha, ¿no puede Él también intervenir en las áreas más pequeñas de nuestra vida? Pregunto, Él es el Dios de los detalles y Él se preocupa por cada aspecto de tu vida.
Hoy quizás usted vino, wow, yo quiero recibir la sanidad. Yo quiero que Dios haga un milagro económico. Yo quiero que Dios abra las puertas. Y gloria a Dios por todo eso. Sí, Dios lo va a hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Lo acabamos de predicar y de decir en esta mañana. Pero usted tiene, para ver ese milagro grande, usted tiene que aprender a ver los detalles de Dios. Aleluya. Y en esta mañana Dios nos está invitando a ver los detalles. Amén. Que Él está teniendo con nosotros. Dios quiere primero limpiar y quitar de usted todo peso que lo está agobiando. Amén. Eso que le ha robado el sueño. Hay gente que anoche no durmió bien, porque quizás algo pequeño, porque por eso salen esas expresiones y te estás ahogando en un vaso de agua. Eso no es nada, pero te quitó a ti. Para el mundo eso no es importante, pero hoy está diciéndote el Señor, para mí es importante. Yo quiero intervenir. Déjame intervenir en ese detalle insignificante para tu vida. No sé cuál sea, pero Dios en este día quiere intervenir en ese detalle pequeño para el mundo. Según lo que tú estás viviendo, eso no es nada. No, sí, a Dios le interesa. Dios quiere involucrarse. Dios quiere obrar. Dios quiere hacer un milagro en esta hora. Dios quiere que tú vuelvas a tener, aleluya, tus emociones estables. Dios quiere que nuevamente tú puedas retomar o ver, aleluya, la mano de Él sobre tu vida, la intervención de Él. Yo no sé si alguien puede entender lo que Dios nos está regalando en este día, porque quizás usted bajó las expectativas al comenzar a mirar, no, pero yo estaba esperando un mensaje donde Dios se manifestara, así como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, algo imposible, algo grande. Sí, viniste con expectativas muy elevadas y eso está bien. No las bajes, no bajes el estándar de expectativa que trajiste con el Señor. No bajes el estándar de fe con la cual hoy te uniste al grupo de oración o estás escuchando esta transmisión. No bajes ese estándar. Dios hoy quiere obrar en tu vida. Aleluya. Dios quiere intervenir en esas cosas pequeñas que tú estás viviendo. Dios, para Él no hay nada demasiado pequeño. Aleluya. Para Él no hay nada no hay nada insignificante. No, en todo Él quiere obrar. En todo Él quiere intervenir. Ese es nuestro Dios, ese Dios de detalle, ese Dios de las cosas pequeñas. Él también está ahí. Porque muchas veces queremos ver en lo sobrenatural del Señor. Cuántas personas, aleluya, están lejos de Dios, no se han acercado al Señor porque están esperando un evento sobrenatural, que el cielo se abra en dos y salga al Señor de allá y le diga: hoy te estoy llamando, hoy es contigo que te estoy llamando, es a ti al que estoy buscando. Y porque no ven esos eventos sobrenaturales, no se han dado la oportunidad con Dios. Pero hoy Dios está llamando tu atención. Hoy Dios te está diciendo, en esos detalles, en eso que no has podido resolver, yo quiero intervenir. Y yo no sé cuál sea esos detalles que usted los ve insignificantes. Dios quiere intervenir en ellos en este día. Dios quiere obrar, Dios quiere mostrar su sobrenaturalidad, Dios quiere mostrar su soberanía, aleluya, una vez más sobre estas situaciones. Yo no sé cuál sea esa situación, aleluya, pero Él quiere intervenir en esa área en este momento. Yo quiero invitarles a hacer una oración de manera especial, decirle al Señor Jesucristo, a darle gracias. Y decirle: Señor, gracias porque te preocupas por los detalles de nuestra vida o de mi vida. No hay nada que sea demasiado pequeño para tu amor, Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar más en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Vamos a darle gracias por la intervención que Él tiene o Él quiere hacer hoy en nuestra vida, por su bondad, por su misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero invitarles a levantar una oración en esta mañana, a decirle: Señor, este es el detalle. Este es el detalle que no he podido solucionar.
Esto es lo pequeño, Señor, que me ha robado el sueño. Hermano, y usted no va a poder ver lo sobrenatural del Señor si no tiene la capacidad de ver los detalles de Dios. Dios está obrando en su vida. Dios está obrando en su familia. Pero usted no lo ve porque quiere ver la restauración completa ya. Pero Dios ya lo está haciendo. Dios está ablandando esos corazones. Dios está encajando. Aleluya. Mire, Dios está obrando. Lo que pasa es que somos también algo que impide ver la grandeza y la sobrenaturalidad de Dios. Es eso, nuestra manera desesperada de querer tener las cosas ya. Esa ansiedad, Dios quiere trabajar en esa ansiedad. Porque te está impidiendo ver el milagro de parte del Señor. Dios está obrando, Dios está obrando. Comienza a ajustar las cosas, aleluya. Comienza a ajustar las cosas, pídele a Dios. Si tienes esa economía quizás un poco inestable, pídele a Dios sabiduría en esta mañana. Dile, Señor, yo quiero ver ese camino, yo quiero estar en ese camino próspero, yo quiero estar en esa abundancia, pero ayúdame, Señor, dame la sabiduría para ajustar quizás, para ajustar, Señor, amén, el presupuesto, para mirar en dónde tengo la fuga, Señor, ayúdame en esas pequeñeces. En la empresa, Señor, ayúdame a mirar qué es lo que está pasando, por dónde se está yendo, qué es lo que no estoy invirtiendo bien. En esas pequeñeces, ¿quieres tener esa estabilidad económica? Pues empieza por lo pequeño. Amén. Empieza por lo pequeño, a ajustar, y vas a ver la mano de Dios allá. Vas a decir, wow, después de ese mensaje que el pastor nos regaló, wow, yo comencé a mirar, yo voy a escuchar testimonios de esto, porque alguien va a ver, va a entrar en lo sobrenatural. Pero ¿sabe por qué va a entrar? Porque ha podido mirar los detalles de Dios. Porque ha podido ver las cosas pequeñas y ha trabajado en ellas. Aleluya. Así que en esta mañana yo quiero invitarles a orar. Yo no sé cuál sea esa área pequeña. Amén. No sé cuál sea eso insignificante. Lo que quiero decir, para Dios no es insignificante. Para Dios no es pequeño. Dios quiere intervenir hoy. Amén. Y yo quiero invitar a alguien de parte del Señor que abra su corazón en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana, hermano Orlando.